Bueno, hermanos, comenzamos acá. El título es No origine culpa en su familia. Y esto es algo netamente humano que lo consideré y lo puse en esta enseñanza porque muchas veces por la crianza que hemos tenido o la crianza que por ahí le damos a nuestros hijos, descargamos nuestra impotencia o nuestras frustraciones en los más chicos que no se pueden defender y muchas veces los cargamos de culpas por cosas que hacen. Y eso con el tiempo, en su vida adulta, después arrastran miedos, arrastran culpas y arrastran inseguridades. Entonces, comienzo a leer el material. Dice, mucha de la culpa que podemos sentir se origina dentro del núcleo familiar. Esto es debido sobre todo a cómo los padres tratan a sus hijos frente a los errores que estos puedan cometer. Regañar continuamente todo lo que nuestros hijos hacen mal no provocará que los corrijan, sino hará que se culpen por incidir en el mismo una y otra vez. Pensemos que todos cometemos errores y que es casi imposible no volver a errar en algo una segunda vez. Pero esta culpa se interioriza a edad tan temprana y puede provocar que se lleve integrada durante toda la vida, aceptando esa culpabilidad que solamente nos limita y nos daña. Los niños deben aprender a base de errores que para nada son algo que se deba exagerar. Muchas veces hacemos sentir a los más pequeños como culpables de algo que realmente es fruto del desconocimiento y de su edad. Y yo agregaría que muchas veces ni siquiera culpa de ellos, sino simplemente que estamos tan cargados con cosas que las descargamos en ellos. El error lo cometen los mayores, que en vez de explicarles su equivocación, solo le regañan, originando un sentimiento de culpa que no tiene sentido. Debemos eliminar de nuestra mente que los niños no entenderán lo que les estamos diciendo, pues podemos causar una culpa que será difícil de superar. Y recuerde, cuando la culpabilidad se origina dentro del núcleo familiar, puede llegar a durar toda la vida. Cuando los acusamos o los presionamos más de lo debido y les hacemos sentir un error en forma exagerada, se cargan de culpas y es algo que después, como dice acá este material, que se arrastra toda la vida y se arrastran inseguridades toda la vida. Bueno, comencemos a ver concretamente en lo espiritual la diferencia entre culpa y arrepentimiento. El título es Culpa no es arrepentimiento. La palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, lo primero es arrepentimiento y conversión. Lo segundo es, cuando hay arrepentimiento y conversión, son borrados los pecados, y recién a partir de ese momento uno puede esperar bendiciones, porque la Biblia habla de tiempos de refrigerio que yo le puse ahí: paz, gozo, bienestar, esperanza, etc. El arrepentimiento trae consuelo, pero primero tiene que haber arrepentimiento para que los pecados sean borrados. Y luego tiene que haber consuelo. Y la primera bendición recibida es la restauración de la relación con Dios. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? Por esto, porque nos permite restaurar la relación con Dios. Ya la enseñanza anterior vimos todo lo que es arrepentimiento. Ahora vamos a tratar de ver la diferencia con culpa. Porque para alcanzar bendición hace falta estar en comunión con Dios. Y comunión expresa compañerismo, es decir, necesitamos pasar tiempo con Dios, que solo es posible luego de haber restaurado la relación. Digamos, no podemos tener compañerismo con alguien si antes no hemos restaurado la relación. Y la pregunta es, ¿y esto para qué? Bueno, el compañerismo es para conocer a Dios. Porque ¿cómo se puede conocer a Dios si no se pasa tiempo con Él? Es decir, en oración, en lectura bíblica, en alabanza, en adoración, testificando de Él, hablando a otros de Él. De esta manera, por este compañerismo, por pasar tiempo con Él, el carácter de Jesucristo va impregnando al creyente. El pasar tiempo con Él necesariamente nos lleva a que nos impregnemos de su presencia, de lo que Él es.
A esto es lo que denominamos comunión, o dicho de otro modo, es el vínculo que se da entre Jesús y el creyente por tener algo en común. Eso es la comunión, la común unión, o algo en común que los une. Y ese algo en común que tenemos con Jesús es el amor al Padre, cimentado en los momentos que pasamos juntos. Entonces, luego sí, salgo a anunciar las buenas nuevas, pero estas no son palabras, no son teorías, son vidas, son agua viva surgidas del compañerismo con Jesús. Pero algo importante a saber, solo podemos estar en comunión con Dios llegando a su presencia, pasando por la puerta del perdón. Es decir, que gráficamente podemos imaginar al perdón como una puerta que debemos abrir y pasar. Pero esa puerta solo se abre con la llave del arrepentimiento. Segundo, ahora imaginemos tener una urgencia y llegar a una puerta cerrada con un gran manojo de llaves y no poder diferenciar cuál es la correcta. Esto sucede con la llave del arrepentimiento y con la llave de la culpa. Se parecen mucho. Tercero, necesitamos la llave del arrepentimiento que abre la puerta del perdón para iniciar ese compañerismo con Dios que nos trae bendición. Porque el perdón nos lleva a reconciliarnos primero con Dios, con nosotros mismos y con las demás personas. El perdón es base para las relaciones interpersonales. No hay una relación matrimonial ni sana ni estable si no han aprendido a reconocer sus errores y a pedirse perdón. No hay una buena relación entre hermanos de sangre o entre hermanos de fe si no hemos aprendido a reconocer nuestros errores y a pedirnos perdón. Del mismo modo, no puede existir relación con Dios si antes no nos hemos arrepentido y Él nos ha perdonado, porque es imposible estar en su presencia si antes no nos ha purificado. Tener una buena relación con las personas requiere sí o sí que haya perdón, porque al ser seres imperfectos, permanentemente nos equivocamos aún sin querer hacerlo. Ofendemos, herimos, no tan solo a quienes apenas conocemos, sino hasta lamentablemente lo hacemos con quienes más amamos y a quienes más deberíamos proteger. Lo hacemos con palabras duras, fuera de lugar, hirientes, actitudes que deberíamos reprocharnos, simplemente porque estamos en un mal día, porque el otro no se puede defender o porque nos creemos con derecho a hacerlo. Muchas actitudes malas están basadas en problemas que son nuestros o que no sabemos o no podemos resolver, y entonces descargamos nuestro malestar o incapacidad en el otro que nada tiene que ver. Otras veces simplemente ofendemos o herimos sin darnos cuenta de la sensibilidad del otro. El hecho es que necesitamos reconciliarnos y la única manera posible es abrir la puerta del perdón. Pero ante Dios, esa puerta solo se abre con la llave correcta, que es la llave del arrepentimiento, que confundimos con la llave de la culpa. Por eso debemos ir a nuestra guía, que es la palabra de Dios, y ver qué nos dice ella al respecto, ya que la Biblia no confunde estos conceptos, no los confunde. El primer pasaje bíblico que vamos a tomar es el que está en 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vuelvo a leer esto, hermanos. Porque la tristeza que es según Dios, hay una tristeza que proviene de Dios, produce arrepentimiento para salvación, de la cual dice no hay que arrepentirse. Pero hay otra tristeza que viene del mundo, que esa produce muerte. Sentimiento de culpa versus conciencia de pecado. La tristeza del mundo se llama culpa. La culpa opera en el alma, en un área que se llama emociones y sentimientos activada por la sensibilidad humana. Acuérdense que el alma tiene 3 áreas, como 3 habitaciones. Una que se llama emociones y sentimientos, la otra parte, la otra habitación que se llama intelecto y una tercera habitación o área que se llama voluntad. Esas son las áreas del alma humana. Y la culpa opera en este área que es la de las emociones y sentimientos, que es activada por la sensibilidad humana. Por lo tanto, la culpa es algo netamente almático,
netamente humano. Sentimiento de culpa tiene que ver con algo humano, con el castigo que alguien se impone por autoacusación, por el contraste entre lo que hago, entre lo que yo soy, lo que yo pienso, y el conjunto de prohibiciones morales aprendidas. Eso es lo que en psicología se conoce como superyo. Surge cuando se compara lo hecho, lo que hago, con lo que me han enseñado como correcto. Segundo, la tristeza, hablábamos de Dios. La tristeza que proviene de Dios cuando hicimos algo que no está de acuerdo a la voluntad del Señor es lo que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento opera en el espíritu humano. Acuérdense que la culpa operaba en el alma humana. Esto opera en el espíritu humano, en un área que se llama conciencia y que es activada por el obrar directo del Espíritu Santo. El espíritu humano también tiene tres partes. Tiene una parte que es la intuición, la conciencia y la parte de comunión. La parte de comunión es donde en el espíritu humano reside el Espíritu Santo. La culpa era activada por el alma humana, pero el arrepentimiento es activada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el arrepentimiento es algo espiritual, divino. Y es lo que nos genera en nosotros no el sentimiento de culpa, sino la conciencia de pecado. La conciencia de pecado tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en la persona. Es el Espíritu quien inquieta, advierte y reconviene a cesar en un mal obrar. Lo humano es mínimo, aunque de mucho valor, pues revela la disposición del corazón hacia Dios. Y una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado y saber, por eso es la palabra que puse ahí, atención, no significa que exista arrepentimiento cuando existe tristeza. Porque como vimos, la tristeza puede ser de Dios o la tristeza puede ser del mundo. Porque tristeza puede ser por culpa, es la tristeza del mundo, o por arrepentimiento, que es la tristeza que proviene de Dios. Pero si existe remordimiento, sin duda se trata de culpa, porque la culpa tiene una connotación negativa y destructiva, pues enferma. Acuérdense que la palabra remorder está compuesta por dos partes, que es re, el prefijo re, y después morder, que es volver a morder. Es un recuerdo que yo traigo de un pasado y cuando lo traigo quizás de 10, 15 años atrás, me vuelve a provocar mal, me vuelve a morder. Si eso pasa, es porque es culpa, no arrepentimiento. Porque cuando entendemos el concepto de arrepentimiento, sabemos que Dios, si nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón, sinceramente eso ya está echado al olvido para Dios. Entonces, si viene un recuerdo viejo y nos vuelve a causar mal, es porque no fue arrepentimiento lo que tuvimos, sino culpa. Mientras que el arrepentimiento tiene una connotación positiva y constructiva, porque el arrepentimiento sana. Sana porque nosotros entendemos que Dios nos perdona de cualquier mal que podamos hacer, por más grande que sea. Es Jesucristo quien pagó en la cruz por nuestros pecados. Si logramos entender esto y no volvemos a repetir el mal que hicimos, es porque entendimos el concepto de arrepentimiento. Sigo un poco más. Dice, funciones de la culpa. La culpa cumple dos funciones. Primero, es como un timbre. Avisa que alguien está a la puerta. Nos avisa que cometimos un error, pero no abre la puerta del perdón. Simplemente porque no es la llave correcta. Acuérdense que la puerta del perdón se abre con la llave del arrepentimiento y no la llave de la culpa. La otra función que cumple la culpa es que nos quita el gozo de la salvación. Identificamos la situación problema, pero no sirve para hallar paz, porque el instrumento utilizado no es el correcto, es humano. Acuérdense que cuando viene el sentimiento de culpa, es algo netamente humano, mientras que el arrepentimiento es movido por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Judas sintió tristeza por traicionar a Jesús, miró atrás con remordimiento, pero nunca se volvió a Cristo con arrepentimiento genuino. Sin embargo, Pedro, luego de haber negado a Jesús, tal como le había sido dicho, se arrepintió de lo hecho. Y como sabemos, él siguió sirviendo en el ministerio. ¿Cómo lo sabemos? Simple, por el desenlace final. Judas, por la tristeza humana,
que fue el sentimiento de culpa, no pudo sobreponerse y se suicidó. Pedro, por la tristeza de Dios, que es la conciencia de pecado y el entendimiento de lo que es arrepentimiento, pudo reponerse y continuar sirviendo en la obra del Señor. En Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, y esa palabra arrepentido que se usa en la Biblia, en griego es metamelomai. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La palabra que se usa acá en este pasaje para arrepentido, como les decía, en griego es metamelomai, que es la palabra en griego para comunicar el sentimiento de remordimiento por el pecado, pero no necesariamente resulta en un volvernos a Dios. Hasta ahí podríamos decir que la culpa aporta algo, nos avisa de algo, nos quita la paz, pero nada más que eso. Sin embargo, la culpa trae otras consecuencias. Primero, la culpa enferma, porque trae tristeza. En Salmos capítulo 32, versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. La culpa trae tristeza que enferma porque esa carga del alma se traslada al cuerpo. Es lo que se conoce como somatización, que es cuando se traslada al cuerpo algo del alma, o enfermedades psicosomáticas, de la psiquis al soma o de la mente al cuerpo. Sin embargo, el arrepentimiento cura. En Salmo 51, versículos 6 al 8, dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. En este pasaje, la palabra recrear, cuando dice se recrearán los huesos que has abatido, no se refiere a entretener o divertir, sino a volver a crear, a regenerar esos huesos enfermos por la tristeza del mundo. Muchas veces hay enfermedades que vienen por estas cargas tan grandes que tenemos en el alma y de las cuales no sabemos cómo resolverlas. Segundo, la culpa genera expectación de censura. Es la sensación de todo lo dicho que es para mí. Es lo que sucede cuando en el matrimonio, por ejemplo, uno de los dos va a la iglesia por primera vez. El incrédulo piensa que todo lo que dice el pastor son indirectas para él. Entonces sale de la reunión recriminándole al cónyuge creyente, diciéndole: está mal que hayas hablado con el pastor de nuestros problemas. En realidad no se ha hablado, simplemente él siente que esa prédica va para él. No hay arrepentimiento en esta persona, solo culpa. Y la culpa opera cumpliendo una de sus funciones, la de timbre, avisando que algo no está bien. La persona se siente acusada, entonces como consecuencia inmediata se ofende, pero no es arrepentimiento, sino culpa. Está enojado porque siente que lo han descubierto, pero no es arrepentimiento, es culpa. Tercero, la culpa genera conflictos, porque la persona se siente acusada y como un mecanismo de defensa natural, será una persona que siempre, por un motivo u otro, estará en conflicto con alguien. Porque como se siente acusada, reacciona defendiéndose. Cuarto, la culpa proyecta. Cuando una persona se siente acusada por la culpa, ve en otro, proyecta en otro lo que él mismo es. Hay un dicho que dice: el que tiene el ojo entenebrecido ve todo en penumbras. En realidad no hay oscuridad, sino que es su propio sensor, su ojo, que está funcionando mal. Y acá hay una historia de un pastor mexicano, cuenta que en un campamento de jóvenes realizado en su país, estando una noche con el predicador invitado, el que tenía que llevar la palabra, estaban en la camioneta de este predicador, y mientras hablaban sentían risas y gran alboroto en una carpa de chicas. El predicador, el invitado, encendió las luces de su camioneta, iluminando la carpa de donde venían las risas, y dijo: seguramente tienen algún muchacho adentro de la carpa. Años después, este predicador desapareció y se decía que había sido secuestrado por la guerrilla. Muchas iglesias entraron en cadenas de oración por su vida. Finalmente,
se descubrió que se había ido de vacaciones con una mujer que no era su esposa. La inmoralidad que él veía no estaba en el grupo de chicas de la iglesia, sino en su propio corazón. Quinto, la culpa está centrada en sí mismo. Y este es un gran indicador de cuando es culpa. La culpa me pone a mí en el centro. Me carga preguntándome qué hice cuando hice algo mal. El arrepentimiento pone a Dios en el centro. Si bien yo podría preguntarme qué hice, lo principal es, Dios, ¿qué te hice? Por ejemplo, el que es descubierto en adulterio y quiere mantener su matrimonio sintiendo culpa, diría algo así. Te engañé y te pido que me perdones porque no puedo descansar, no como, no puedo concentrarme, debí medicarme para dormir. Si sigo así, no tan solo voy a perder mi trabajo, sino también mi salud. Me sale todo mal, siento que muero, esto ya no es vida para mí. Todas sus palabras están centradas en él. Aunque no lo diga, sigue pensando en él. Cuando adulteró, pensó solo en él. Satisfizo su deseo, no quiso pasar por tonto, no quiso desaprovechar la oportunidad, es decir, pensó solo en él. Pero veamos el sentir del rey David cuando pecó. David, como nosotros sabemos, no cometió un pecadito. David toma a la mujer de Urías, un general que le era muy fiel a él, no tan solo que se acostaba con ella, sino que la embarazó y para tapar su pecado manda a Urías, que era totalmente fiel, a la primera línea de batalla para que muriera, cosa que sucedió. Digamos que el pecado de David no fue un pecado menor. Pero miren lo que dice David. En el Salmo 51:4 dice, contra ti, hablándole a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Acá lo que le pesa a David no es su error, él comprende que ese Dios tan bueno que lo protegía, que lo bendecía, que él también lo amaba, que el pecado fue en primer término contra Dios. Esto es lo que lo hace diferente a David. Él no busca ponérsela a resguardo. Su mayor dolor para David es haber herido a un Dios bueno que él mismo amaba. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice, entonces dijo David al profeta Natán, pequé contra Jehová. Él es consciente que todo pecado en primera instancia es contra Dios. Al rey David le pesó su pecado, pero no considerado desde el punto de vista de un fracaso para él personal, sino que le pesó por herir a Dios. Del mismo modo fue la actitud del hijo pródigo. En Lucas, capítulos 15, versículos del 17 al 19 y el 21, dice así. Y volviendo en sí, el hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En el versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Acá también vemos en este hijo el reconocimiento de haber ofendido a Dios y haber herido al Padre. Esto es arrepentimiento. Cuando uno es consciente del dolor y el daño que le provocó al otro. No poniéndome yo a resguardo, sino conociendo lo que se le provoca a Dios y lo que se le pudo haber hecho al otro. Dice, volviendo en sí. Esto significa que recapacitó, comprendió el tamaño de su error. Comprendió que no tan solo había pecado contra su padre terrenal, sino también contra Dios. Aunque no se quedó ahí, sino que se arrepintió y tomó la decisión de accionar para obtener el perdón. Que esto es muy importante. Sexto, la culpa agota, desanima, digamos, cuando dice desanima es que quita el ánimo. La culpa parecería que cumple una función adaptativa. Hace sentir el peso del mal cometido, tratando de funcionar como un engranaje social que favorece la interacción. Sin embargo, la culpa deja de ser adaptativa y se convierte en algo perjudicial porque deja fuera de la ecuación a Dios. En lugar de ser el sujeto quien controla el sentimiento toma el control y se convierte en una carga que agobia, porque se carga un gran peso que quita la felicidad y no trae paz.
La culpa es una herida abierta que no se trata, digamos, porque no tiene tratamiento, porque es culpa. Acá hay que saberlo enfocar en arrepentimiento y no sana. El segundo pasaje bíblico que vamos a tomar es este que dice acá en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está hablando acá de despojarse de todo peso y del pecado que siempre nos acecha y que nos asedia ahí, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Observe que dice correr con paciencia. Esto nos habla de una carrera de resistencia y no de velocidad. Nos habla de una carrera larga, como es la vida, porque de eso nos está hablando. Por otra parte, analicemos cuando dice despojémonos de todo peso. La palabra peso en griego es oskos, que significa carga o estorbo. Es decir, una carga o peso que estorba, algo que se convierte en un lastre, porque la culpa es eso, es un lastre que llevamos toda la vida. Por eso debemos resolverla y tenemos que llegar a un arrepentimiento para entender el arrepentimiento y saber que Dios nos perdonó y somos libres de ese mal que hicimos. En Romanos capítulo 8, versículos 33 al 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién acusará a los escogidos? Y la pregunta es, ¿quién tendrá derecho de acusarnos? Porque el que tiene derecho y todas las razones es Dios. Sin embargo, Dios, teniendo todo el derecho y todas las razones, se dedica a justificarnos. Y esto es lo que está diciendo Romanos 8. El único que podría señalarnos y acusarnos ha decidido estar a nuestro favor, ha decidido entendernos, ha decidido declararnos justos, justificando nuestras faltas. Romanos también dice, ¿quién es el que condenará? Porque había sobre nosotros una condena de muerte. Y esto es así porque Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Sabemos que la consecuencia del pecado es muerte. Y la pregunta es, ¿sigue estando la condena? No, porque Jesucristo pagó por ella con su muerte en la cruz. Entonces, no podemos quedarnos en la cruz, porque más aún, dice la palabra, el que también resucitó. Y la palabra sigue diciendo, subió a los cielos y está a la derecha del Padre. Pero Jesús no fue a descansar, sino a interceder por nosotros. Entonces, el que pagó con su vida por nuestras culpas, el que puede reclamarnos, está dedicado a interceder a nuestro favor delante de Dios, ante un Dios que ofendimos y que tiene derecho a acusarnos, pero que ha decidido justificarnos. Todo esto tiene una explicación, y es el inmenso amor de Dios por nosotros. Finalmente, Satanás, que nos tenía esclavos por el pecado, fue vencido en la cruz. Fuimos hechos libres. Ya no tiene derecho a acusarnos, a reclamar. No tiene ni voz ni voto. Por lo tanto, si seguimos viviendo en la culpa, estaremos, primero, andando en la obra de Satanás y no de Dios, porque desechamos el amor del Padre y el sacrificio de Cristo. Segundo, con el riesgo de volver a incurrir en pecado, porque no entendimos los conceptos, no entendimos la diferencia entre culpa y arrepentimiento, no entendimos que cuando hay arrepentimiento, Cristo pagó por nosotros, y por más grande que haya sido el mal que hicimos, Cristo pagó por eso y somos perdonados. Tercero, corriendo la carrera de la vida con una pesada carga que nos demora y nos daña. Angelito. Sí.
Sí, y explicar un poco ahí también es que, es decir, cuando hay arrepentimiento verdadero, hay convicción de pecado. Es decir, no es que la culpa se centra en uno mismo y en el verdadero arrepentimiento hay una convicción de que estás afectando a Dios. Y eso te hace la diferencia, porque si no podemos identificar eso en nosotros, vamos a seguir corriendo en una carrera que no sabemos identificar si es culpa o si es arrepentimiento. Bien, sí, sí, era un poco lo que estábamos diciendo. Cuarto, dice, anulando la posibilidad de reconciliarnos con Dios, porque intentamos abrir la puerta del perdón con la llave incorrecta. Acuérdense que tenemos que pasar una puerta que es la puerta del perdón de Dios, para empezar a caminar con Jesús hacia el Padre, en santidad, creciendo en santidad. Pero no podemos caminar con Jesús creciendo en santidad y en conocimiento de Dios si antes no pasamos la puerta del perdón. Pero la puerta del perdón se abre exclusivamente con la llave del arrepentimiento, no la llave de la culpa. Porque la culpa es algo humano, mientras que el arrepentimiento proviene de Dios. Solamente cuando abrimos la puerta del perdón con la llave del arrepentimiento, hacemos que el sacrificio de Cristo tenga sentido para nuestra vida. Ponemos esa pesada carga a los pies de la cruz y comenzamos a vivir tiempos de refrigerio porque traspasamos la puerta del perdón, comenzamos a caminar con Jesús las sendas que nos conduce al Padre. En ese andar con Jesús, en esa comunión, en esa común unión, en su compañía, nos vamos impregnando de Él, de lo que Él es, nos reconciliamos con el Padre y hallamos la tan ansiada paz. Finalmente, para diferenciar culpa de arrepentimiento, una pregunta que podría ayudarnos, que es dura, pero es interesante que nos hagamos, es, ¿el pecado o error que he cometido me afecta más por las consecuencias que me trae a mí o por el dolor que le provoqué a otro que ofendí o dañé o el dolor que le provoqué a Dios? Según sea su respuesta, sabrá si es culpa o arrepentimiento. Acuérdense que, como decía recién Martín, cuando eso que yo siento, esa tristeza que yo siento está centrada en mí, eso es culpa. Cuando yo soy consciente del daño que le provoqué al otro por mi pecado, por mi hecho malo, y el daño que le causé a un Dios bueno, al punto tal que entregó a su Hijo para muerte de cruz por nosotros, cuando entendemos eso como el rey David, fíjense que, vuelvo a repetir, el pecado del rey David no fue un pecado menor. David mintió, adulteró, embarazó a la mujer de Urías, lo hace venir a Urías y lo manda a la casa para que trate de pasar esa noche con ella, para que él se haga cargo de ese embarazo, pero Urías, como era tan fiel, durmió en las puertas del palacio. Y al día siguiente, como no se había movido, lo mandó a la primera línea de batalla donde muere. Digamos, el pecado de David no fue menor, pero sin embargo David se comprende que al primero que había dañado en esto es a Dios. Por eso dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es por eso que David es David, ¿no? Vamos terminando. Síntesis de arrepentimiento y culpa. Hay una tristeza de Dios y una tristeza del mundo. La tristeza de Dios se llama arrepentimiento. La tristeza del mundo se llama culpa. Arrepentimiento y culpa son dos llaves que se parecen mucho, pero el arrepentimiento abre la puerta del perdón de Dios y la culpa es una llave falsa que no sirve. El arrepentimiento es para salvación, la culpa es para muerte porque la culpa enferma. Por lo tanto, no es lo mismo arrepentimiento que culpa. Un indicador de arrepentimiento es cuando tenemos paz. Un indicador de culpa es cuando tenemos remordimiento. Si nos hemos arrepentido y entendemos que Cristo pagó con su vida en la cruz por nuestros pecados, no hay ya nada que nos haga mal de lo que pasó porque entendemos que Jesucristo pagó y que ya somos libres de eso. Ahora, cuando no entendimos ese concepto,
y vuelve aquel pasado malo que tuvimos y nos vuelve a provocar daños en este presente que quizás ha pasado del hecho malo 15, 20 años, es porque es culpa. Eso es el remordimiento. Ese recuerdo me vuelve a morder. Lo vuelvo a pasar por el corazón, por eso recuerdo, recordis, pasar por el corazón, y me vuelve a morder, me vuelve a provocar daño. Pero evidentemente es porque o no nos arrepentimos o no entendimos bien los conceptos. Por eso es tan importante entender bien la diferencia entre culpa y arrepentimiento. El arrepentimiento está centrado en el otro, en Dios primeramente, y en el hombre, en la persona a la que le causé mal. La culpa está centrada en uno mismo. Me cuido yo. Me cuido yo por las consecuencias del pecado. Uy, ¿qué va a pasar si se enteran qué va a pasar? Siempre me estoy cuidando yo. El arrepentimiento tiene una connotación positiva y constructiva, porque el arrepentimiento libera y sana. Soy libre, ya está con mi pasado. Dios me perdonó, lo que hice ya lo hice. Quizás lo hice de chico, de adolescente, ya está. Y dice, porque comprendemos que Jesús ya pagó por nuestros pecados. La culpa tiene una connotación negativa y destructiva, porque condena y enferma. Las personas con culpa enferman y quizás llegan a muy viejos y con ese remordimiento y con esa tristeza profunda que no se les encuentra causa de su enfermedad o de su mal. Y es por algo que han hecho y que no han podido sanar, porque la culpa es eso, la culpa enferma. Toda vez que exista arrepentimiento, miren esto es muy importante, hermanos. Toda vez que exista arrepentimiento, es una confirmación maravillosa que el Espíritu Santo nos habita y que por lo tanto somos hijos de Dios. Porque si nace en la persona la conciencia de pecado, la conciencia de pecado no es humana. La conciencia de pecado es activada por el Espíritu Santo que me está diciendo que algo no está de acuerdo con los parámetros de Dios. Pero es el Espíritu Santo que me habita el que me pone este malestar, esta tristeza que proviene de Dios. Si el Espíritu Santo me incomoda, si el Espíritu Santo me habla, si el Espíritu Santo me genera esta tristeza, es porque el Espíritu Santo me habita. Y si me habita es porque soy hijo de Dios. El arrepentimiento surge del espíritu humano mediante la conciencia de pecado que es activada por el Espíritu Santo. La culpa surge del alma humana mediante el sentimiento de culpa, que es activada por las emociones. Por eso decimos que la culpa es algo almático, mientras que el arrepentimiento es algo espiritual. Y acá terminamos. Características de la culpa. Como síntesis, la culpa enferma porque trae tristeza. La culpa genera expectación de censura, acuérdense. La culpa genera conflictos porque siempre estoy a la defensiva, entonces siempre estoy defendiéndome, atacando a otro. La culpa proyecta, lo malo que está en mí yo lo proyecto en el otro, lo descargo en el otro, y en realidad sos vos. La culpa está centrada en mí mismo. Uy, ¿qué hice? Me van a atrapar, me van a descubrir. La culpa agota, quita el ánimo, desanima. Por lo tanto, si seguimos viviendo en la culpa, estaremos andando en la obra de Satanás y no de Dios, con el riesgo de volver a incurrir en pecado porque no entendimos lo que implica el arrepentimiento. Digamos, si entendimos lo que es el arrepentimiento, lo que implica, no vamos a volver al pecado, porque entendemos a quién herimos. Por eso es que yo en todas estas reuniones les he estado diciendo, más allá de lo que estudiemos, más allá de la oración, más allá de los ayunos que podamos hacer, más allá del servicio que hagamos en la iglesia, necesitamos pasar tiempo con Dios de la manera en que usted quiera pasarlo, de la manera en que usted encuentre la mejor manera. Pero cuando se ama a alguien, uno quiere estar con ese alguien, quiere compartir tiempo, lo quiere ver, quiere hablar, quiere saber de él. Y cuando nosotros amamos a Jesús, queremos pasar tiempo con él. Por eso es que tenemos que lograr con Jesús esa intimidad, ese trato personal que me lleve a deleitarme en la presencia de Jesús, en el trato íntimo, que encuentre maravilloso pasar tiempo con Él, que me emocione, que si quiero llorar, lloro, si quiero cantar, canto, si quiero danzar, danzo,
porque estoy con quien amo. Uno no debería tener vergüenza con quien ama. Entonces podría expresar libremente lo que su corazón tiene. Porque cuando amamos a alguien, queremos pasar tiempo con ese alguien. No nos engañemos, hermanos, si no queremos pasar tiempo con Jesús es porque no los amamos. Es tal cual lo que ocurre en la vida humana. Cuando no queremos estar con alguien es porque no lo amamos. Pregúntenle a una madre que, recuerden las madres que están acá en el grupo cuando sus hijos han nacido, si no están atentos a él permanentemente en la noche, si respira, no respira, si se mueve, no se mueve, si está tapado, no está tapado, porque aman a ese hijo, quieren estar con él, y lo que es cuando se tienen que separar para ir al trabajo, están deseando volver a su casa para estar con él. Así debe ser con Jesús, en esta relación íntima, deleitarnos en él. Él es nuestro amor, Él nos llena, Él nos bendice, Él llena mi vida. Dice además, tercer punto, corriendo la carrera de la vida con una pesada carga que nos demora y nos daña, porque la culpa es eso. Si entendemos la diferencia entre culpa y arrepentimiento, tenemos que deshacernos de la culpa. Jesús nos perdonó, por eso pagó con tanto sufrimiento en la cruz. Y anulando también, si seguimos eso, la posibilidad de reconciliarnos con Dios, porque la culpa no nos reconcilia con Dios, porque lo único que nos reconcilia con Dios es el verdadero arrepentimiento. La palabra en Salmos, capítulo 40, versículo 17, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes, Señor. Bueno, hermanos, acá terminamos.